Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar trabajando con este tutorial el tema y la idea principal a partir de la experiencia que se ha tenido durante este tiempo en la clase. Pues veo necesario que reforcemos el tema, pues porque es una parte importante que les servirá más adelante en los procesos de lectura que ustedes llevarán a cabo en los otros grados. Normalmente cuando se habla de tema e idea principal, en este caso vamos a hablar de la explícita, y al tener un texto breve o extenso, la pregunta que ustedes tienen es, ¿qué de todo eso elijo realmente? ¿Qué de todo eso puede ser el tema? ¿Y qué de todo eso puede ser la idea principal? Para ello entonces vamos a hacer recorderis de ciertos conceptos y con eso vamos a ir haciendo ciertos ejercicios también o prácticas. Recordemos que dentro del tema de un texto se considera que es una frase que sintetiza todo el texto. Quiero remarcar esto. Frase no es igual a un título. Es un poco más extenso que ciertos títulos que están compuestos por dos palabras. Y como lo dice esta definición, es una exposición breve de la idea central del escrito. Y es alrededor o en torno de esa idea central que ustedes pues van a organizar el significado del texto, con lo que le van a dar sentido a los datos o acontecimientos concretos que se presentan en el texto. Importantísimo, siempre que vamos a buscar el tema de un texto, es responder a una pregunta sencilla. ¿De qué trata el texto? Veamos entonces una práctica rapidita. En estas prácticas les voy a pedir el favor de que nos detengamos, es para responderlas mentalmente o a vos si estás con, con papá o mamá, pero pues la idea es que puedas llegar a una respuesta. Tenemos aquí dos párrafos, no alcanzan a ser textos completos, pero vamos a hacer el ejercicio como tal. Leamos pues, ahorita no pongamos atención a los colores que tienen las palabras, sino leerlos, perdón. Entonces en el ejemplo 1 se titula el respeto y nos dice respetar es una acción simple pero requiere de parámetros como comprensión, verdad, aceptación de la realidad y voluntad de quien ejerce el respeto, aunque el respeto siempre será bilateral y sin la voluntad de las dos partes no se podrá generar. Nos están pidiendo es el tema. ¿Cuál es el tema? Entonces recordemos que para encontrar el tema debemos responder de qué trata el párrafo. Para ello nos podemos apoyar de algo muy sencillo que es el buscar palabras clave sobre lo que el mismo título nos está dando. Entonces pues sabemos que se trata de el respeto y pues en este caso pues una palabra clave obviamente va a ser respetar y vienen aquí a darnos como una definición, pero también nos está diciendo que el respeto requiere de parámetros y empiezan a enumerarnos unos parámetros, la comprensión, la verdad, o sea, ya nos empiezan a dar es como unos ejemplos de esos parámetros. Así que lo demás no se vuelve en este momento palabra clave. ¿Ustedes considerarían que el respeto como título es el mismo tema? ¿Cuál es el tema? El tema es el respeto y los parámetros que requiere. Si no acertaste, no hay problema, pues vamos a seguir haciendo ejercicios para estar practicando esto y que puedas ir identificando cuál es el tema de párrafos o de textos breves o más adelante textos más largos. El segundo ejemplo nos habla sobre la canción. Entonces nos dice cantar es más que decir palabras al ritmo de la música, pues esto hace necesario que sepa comunicar el cantante la idea que el compositor quiere transmitir, lo que hace necesario que todas las técnicas, sonidos y el carácter del intérprete se unan en un solo bloque. Así que aquí el título tampoco es el tema, sino que miramos palabras claves, pues la que está relacionada al título. Si nos damos cuenta hay otras palabras claves porque se reitera, aunque comunicar no se dice igual que transmitir, pero sí están relacionadas a lo mismo.
nos está hablando de una necesidad, ¿cierto? Y pues las técnicas que podemos usar. Por tanto, el tema es lo que requiere el canto para comunicar. ¿Recuerdan este texto? Bueno, pues vamos a devolvernos en algunos momentos en este tutorial, pues para poder entender cuáles fueron los aciertos y cuáles no en el momento de desarrollar la actividad que se propuso. Pues para ello volvemos otra vez al tema, porque es lo que estamos indagando, y como tal, del tema, pues tenemos que responder de qué se trata. Para ello, pues nos vamos a valer nuevamente de buscar las palabras claves. Si nos damos cuenta aquí, nos hablan del discurso publicitario y eso es clave. ¿Por qué razón? Porque se reitera igualmente. Se vuelven palabras que se reiteran dentro del texto. Entonces está discurso publicitario, está retórica publicitaria, está en la parte de aquí publicidad y nuevamente cuando se habla de imponer la lógica consumista, pues igualmente se habla de cómo la publicidad, aunque no está explícita en este párrafo, pues genera precisamente esa venta de productos. También aparece pues la necesidad ficticia que está relacionada al consumismo, los deseos y necesidades irreales, la adicción al producto, todo esto son, digamos que palabras que están enlazándose todo el tiempo, el consumo responsable, el imponer la lógica consumista, el consumir por consumir, el tener por tener, ¿sí? Y se resalta aquí también pues que se venden cosas, más que vender cosas, se venden valores. Entonces, si es necesario, pues paras aquí un momentico el video para que logres pensar cuál es el tema. Tú pudiste responder esto, el consumismo. Pues veamos qué se entiende por consumismo. Pues encontré estas definiciones. Si quieres igualmente detienes el video para que puedas leerlas. Y vamos a retomar de estas definiciones pues lo que ya teníamos en este texto. Creo que si ustedes se dan cuenta, pues como tal el texto no nos está haciendo una referencia puntual sobre la definición del consumismo o generalidades del consumismo. Por tanto, si esta fue tu respuesta inicial, pues no corresponde. Así que vamos a la posible respuesta. Digo posible porque no tiene que estar exactamente escrita como la tengo acá en el video, pero sí que tenga las palabras claves aquí descritas. Entonces, realmente se nos convierte en una respuesta posible para el tema. La publicidad genera la acción de consumir productos solo por tenerlos. Listo. Entonces aquí, cuando nos aparezca esto, vamos a hacer un alto, un momento para pensar y ahora sí un momento para contestar en el cuaderno. Entonces ya hemos realizado este proceso, pues vamos a lo que nos van a pedir para poder hacer anotaciones. Vamos a empezar a aclarar algo que es el párrafo, pues porque se hace necesario debido a que el identificar los párrafos pues permite precisamente un ejercicio que es el enumerarlos y poder identificar después en cada uno de ellos la idea principal. Entendamos que los textos están compuestos pues por varios párrafos y que esos párrafos están compuestos por varias oraciones. No es una sola oración, son varias. Y si vamos a ver visualmente, como muestra este modelo la estructura del párrafo, pues están compuestos por una mayúscula y termina con punto aparte. Aquí visualizamos es el punto aparte. Tenemos un espacio entre los dos párrafos y volvemos otra vez a la misma estructura. En este caso, cuando venimos al consumismo, está el ejemplo, simplemente lo vamos a visualizar, démonos cuenta, empieza mayúscula, punto aparte, entonces ahí observamos los tres bloques como tal, que son los tres párrafos de los que se compone este texto. Ya para identificar entonces la idea principal, tengamos en cuenta que se puede llamar idea principal, idea central, idea fuerza, son varias formas que la pueden escuchar ustedes de diferentes personas, de diferentes docentes, están hablando de lo mismo, ¿sí? Es la información más importante alrededor de la cual se presentan
pues las ideas del texto, ¿sí? Estas ideas se pueden ubicar en distintas partes y dependiendo cómo aparezca, se puede tomar como una idea principal explícita o de lo contrario, se va a hablar de ideas implícitas que toca inferir. Pero pues en este tutorial no vamos a hablar de las implícitas, sino vamos a especializarnos un poco en la explícita. Entonces, para poder detectar la idea principal, pues respondemos a qué se dice en torno al tema del texto. Cuando ya identificamos el tema, pues se nos facilita más el poder encontrar también la idea principal. Entonces, retomando lo de los párrafos y las ideas principales, recordemos que el párrafo entonces es la mínima expresión de un escrito que está compuesta por varias oraciones y esa expresión mínima pues se compone de idea principal, una idea principal y varias ideas secundarias. Y la idea principal pues puede estar ubicada al inicio, a la mitad, al final o puede estar ubicada al final y al inicio del párrafo. Veamos ejemplos de este caso. Entonces, para ello, volvemos a hacer un alto de nuestro tutorial cuando pasemos a la siguiente actividad, pues para ir haciendo nuestras anotaciones y poder ir contestando en el cuaderno. Empecemos. Este párrafo, pues entonces tómate por favor el tiempo, lo detienes, el tutorial y lees el párrafo, pues tiene la idea principal explícita al inicio, como lo indica pues la idea que está en rojo. Cuando la idea principal explícita está al inicio, a esta se le llama deductiva. Igual, leamos este párrafo. Si nos damos cuenta aquí, la idea principal está al final. A esas ideas principales al final se les llama inductivas. Y ya cuando pasamos a una idea principal explícita que está, como en este caso, al comienzo y al final, se les llama de orden mixto. Recordemos que tenemos aquí el tutorial para poder leer cada uno de los párrafos y entender pues por qué están llegando a esta conclusión de que esas son las ideas principales. Como les mencionaba, idea principal también se entiende como idea central o idea fuerza. Entonces aquí vamos a hacer unos ejercicios para que después ustedes puedan desarrollar una actividad sencilla después de ver el tutorial. La idea central, como se ha dicho, idea principal, pues cada párrafo contiene una y pues recordemos que es una oración que resume o incluye el significado de todas las demás oraciones, que está teniendo en cuenta pues el tema central del texto, ¿sí? Aquí pues tenemos el ejemplo de Ricitos de Oro, pues nuevamente te invito a que pares el tutorial, leas y te des cuenta por qué razón la oración que está en rojo pues es la idea central. Y recordemos que esta se llama idea principal explícita deductiva. Vamos a practicar entonces. Igual para cada una de estas vas deteniendo el tutorial para que vayas hallando respuesta. Dice, encuentra la idea central de texto. Leemos el párrafo. ¿Cuál es la idea principal? Anótala. Miremos la respuesta. Muy bien, si acertaste. Si no, tranquilo, tranquila, seguimos haciendo prácticas. Ahora nos piden con esta, si nos damos cuenta, hay varias oraciones y no están formando un párrafo, pues sencillamente porque no están ordenadas lógicamente. Pero inicialmente nos están pidiendo que encontremos la oración que puede llegar a guardar la idea central si fuéramos a armar con estas oraciones un párrafo. ¿Cuál es la idea central? Detén el tutorial para que logres pensarlo, leerlo. Ahora veamos la respuesta. Bien. Y nos piden luego de encontrada la oración, cópialas nuevamente formando un párrafo lógico. Ármalo, detén el tutorial y miremos la respuesta. Si te das cuenta, en las oraciones se quitó la repetición de zapatos y se usó un conector para hacerlo lógico. Bueno, ahora te invito a que podamos hacer la